Yo, Publio Cornelio Escipión, ahora apodado el Africano, os contaré cómo vencí al general que había atemorizado al pueblo de Roma. El general que se aparecía en las peores pesadillas de los legionarios. El general que casi destruye la República. Os contaré cómo yo vencí a Aníbal Barca. Habían pasado 16 años desde que yo comienzo la Segunda Guerra Púnica. 9 desde que murieron mi padre y mi tío. Y ahí estaba yo, montado sobre mi corcel, rodeado de mis líctores y observando a mis legionarios caminar hacia la batalla, muchos de ellos hacia la muerte. Por fin me iba a enfrentar a Aníbal y a poner fin a la guerra que tanta muerte y tanto dolor había traído a este mundo y a mi amada república. Mis hombres levantaban una gran nube de polvo que se veía contrapuesta por la que levantaban los cartagineses. Los cartagineses y sus elefantes. 80 elefantes había traído Aníbal a la batalla. Jamás en la historia conocida se había juntado tantos elefantes para una batalla en las tierras que bañaba el Mare Nostrum. Mis hombres sabían que había elefantes, pero ni de lejos se esperaban ese número. Había ordenado que todo aquel que conociese el número exacto quedase incomunicado hasta el final de la batalla. De saber el dato, mis hombres huirían del campo de batalla. Los refuerzos de Tiberio Claudio que el Senado nos había enviado habían naufragado en el Mediterráneo. Panda de incompetentes. Mejor solos, mejor pocos, fuertes, leales y valientes, que muchos, pero débiles y cobardes. Finalmente, ambos ejércitos se detuvieron frente a frente. Ninguno de nosotros quería dar el primer paso para no mostrarle las cartas al contrario. Mi formación de combate era la habitual. Mis vélites en el frente, como fuerza escaramuzadora, seguidos de los Astati, los Príncipe y por último los Triarios. Esperaba que estos últimos no entrasen en combate. Más que esperarlo, lo deseaba. Lo imploraba a los dioses, pues si entraban en combate, sería un indicativo de que la victoria pendía de un hilo. En nuestro ala derecha se encontraba Masinisa, aspirante al trono de Numidia, y su caballería ligera númida. Esta caballería no serviría para el combate cuerpo a cuerpo, pero sí que podría hostigar de forma incesante el flanco enemigo. En el ala izquierda, mi buen y fiel amigo Cayo Lelio, liderando la caballería romana. Había distribuido cacerolas, trompetas y varios objetos metálicos por entre las tropas de vanguardia. Sería un pequeño regalo para los elefantes. El ejército cartaginés tenía a sus 80 infernales bestias de batalla delante de la primera línea. La idea de Aníbal, yo lo sabía, era lanzarlos para desbaratar todo nuestro frente y así poder arrasarnos después con la infantería. Tras ellos estaba la primera línea, compuesta por mercenarios de toda índole, africanos, íberos, galos, todos luchando por dinero en esa batalla. Su segunda línea estaba compuesta por ciudadanos cartagineses, soldados con y sin experiencia en combate, a los que se había armado y enviado a combatir. Esos hombres no luchaban por dinero, sino por su tierra, sus costumbres y sus familias. La tercera línea era la más poderosa y temible de todas. Estaba compuesta por los veteranos de Aníbal, veteranos de sus campañas en Hispania, los que lo habían seguido a través de los Alpes, los que habían luchado y vencido en Cannas entre Asimene y Trebia, los que habían campado a sus anchas por toda Italia. Esos hombres, curtidos en 1000 batallas y ciegamente leales a Aníbal, serían un hueso muy duro de roer. Su ala izquierda estaba formada por los númidas de Sífax, mientras que su derecha, por la caballería cartaginesa liderada por Maharbal. Un destacamento de caballería salió del ala izquierda cartaginesa, y Masinisa, sin esperar órdenes, hizo lo propio para detener su avance. Era un combate de númidas contra númidas, seguidores de Sífax contra seguidores de Masinisa, un combate a muerte entre hermanos. De pronto los elefantes enemigos se lanzaron a la carga. El suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. Mi montura comenzó a piafar, nerviosa, temerosa por ese temblor repentino que iba aumentando su potencia cada segundo que pasaba. Podía ver cómo los pilas de mis hombres comenzaban a temblar. Estaban aterrados. Elefantes de varias toneladas de peso estaban corriendo hacia ellos, que tenían órdenes de no retirarse, de mantenerse firmes, de superar sus miedos, su temor a morir
y luchar por la República. Tenía la boca seca, un nudo en el estómago, pero debía dar ejemplo, mantener la cabeza bien alta y transmitir seguridad a mis hombres. Alcé mi brazo y observé cómo los oficiales de mis legiones me miraban, esperando la señal, aguardando la orden de actuar. En ese instante, comprendí el poder que tenía. Con el solo movimiento de mi brazo, haría que los hombres a mi cargo muriesen o sobreviviesen. Vi como un Astati de primera línea dejó caer sus armas y vomitó en el suelo. La presión, la adrenalina, la incertidumbre de saber o no si verá un nuevo amanecer, habían podido con él. No lo culpaba. No es fácil mirar 80 elefantes que vienen directos a por uno mismo. No es sencillo mirar a la muerte a los ojos. Cuando los elefantes estaban a 100 pasos, descendí el brazo y sonaron las cornetas. La maniobra había dado comienzo. Los vélites dieron media vuelta y corrieron hacia unos pasillos grandes que los Astati habían abierto a intervalos regulares. Unos pasillos, mucho más anchos de lo necesario. Pero los vélites no huyeron a retaguardia. Se mezclaron con los Astati en torno a esos pasillos con sus jabalinas listas. Entonces todas las tubas y cornetas de las legiones comenzaron a sonar. Los legionarios que disponían de los objetos metálicos que habían sido repartidos comenzaron a golpearlos. Y una terrorífica cacofonía metálica emanó de mis legiones y se adueñó del campo de batalla. Y surtió efecto. Más de 50 elefantes se espantaron y corrieron hacia los lados, chocándose contra otros elefantes o huyendo hacia el desierto por los flancos. Pero aún quedaban demasiados. Apreté la mandíbula, así con fuerza la empuñadura de mi espada, y recé a los dioses para que los elefantes se comportasen como esperaba de ellos. Así fue. Los elefantes, como los caballos, no buscan problemas, huyen de las masas cuando pueden. Su instinto al ver un muro de hombres no es lanzarse de frente hacia él, sino buscar una alternativa por la que seguir corriendo sin chocar. Los pasillos. Los elefantes corrieron por los pasillos que mis Astati habían abierto, solo para encontrarse que al final de estos los esperaban los príncipes con sus pila preparados para ser lanzados. De pronto, los Astati, los príncipes y los vélites arrojaron sus proyectiles contra estas bestias. Los pobres elefantes, recibiendo centenares de pila y jabalinas, fueron sucumbiendo uno a uno, sus cadáveres quedando como obstáculos entre nuestras filas. Obviamente perdimos hombres, aplastados por los elefantes o asesinados por los arqueros que iban al lomo de las bestias. Pero la temible carga de elefantes cartaginesa se había evaporado. Y ahora es tarde, debéis descansar. En el próximo vídeo os contaré más acerca de esta batalla. Dale a me gusta si te ha gustado, y suscríbete para no perderte ningún vídeo de nuestra historia.